Cordial saludo, mi nombre es Mariana Vargas del curso 139 y junto con mis compañeros Yuri Suárez, Mayerly Pérez y Fabián Sánchez haremos la presentación de la tarea 5, consolidación de la partida doble y ecuación patrimonial. En mi caso escogí ¿qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es la comparación entre lo que tiene una empresa y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos de la empresa. La ecuación patrimonial es una igualdad en la que la totalidad de los activos sea igual a la suma de los pasivos más el patrimonio de la empresa. Fundamento de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la constituyen y para que la empresa esté en funcionamiento requiere una serie de activos como lo son dinero en efectivo, mercancías, oficina en construcción y materias primas. Sin estos activos la empresa no puede existir y estos se consiguen de dos formas. La primera por los aportes que hagan los socios del patrimonio y por créditos que haga la empresa por bancos y proveedores. Fórmula de la ecuación patrimonial. El principio de la ecuación patrimonial está representado por la siguiente fórmula. Activo es igual a pasivo más el patrimonio. Activos son los bienes y derechos de la empresa, el pasivo son las deudas y obligaciones que tiene con terceros como son los proveedores, y el pasivo es conocido como el aporte de los socios de la entidad como aportes sociales, acciones, reservas y utilidades. Representación gráfica de la ecuación patrimonial. Como se puede observar en la imagen, los activos están representados en la columna izquierda y en la columna derecha está el patrimonio y los pasivos, en la proporción que cada uno representa respecto al activo. Equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que tiene y lo que debe la empresa, ecuación que se estimula por los resultados económicos de esta durante un periodo determinado de tiempo. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener. Como se puede observar en la gráfica, la ecuación patrimonial que permite ver con claridad que la suma de los pasivos con el patrimonio es igual a la suma de los activos y así será siempre. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Cuando la suma de los activos no es igual a la suma de los pasivos y patrimonio, en otras palabras, cuando la suma de pasivos y patrimonios es superior a la suma de activos, el equilibrio se ha roto y eso significa que la empresa ha quebrado. La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene, porque se supone que la suma de los activos siempre debe ser igual a la suma de pasivos más el patrimonio. En este caso, si no se cumple, la empresa estará en quiebra al tener más pasivos, o sea, más deudas y obligaciones que activos, que son los bienes y derechos que posee esta. Un claro ejemplo de la ecuación patrimonial es el que presentamos a continuación, en la que una pequeña empresa, que es una papelería, refleja los estados que tiene, que son los activos, el pasivo y el patrimonio. Y como se puede observar, los activos son iguales al pasivo más el patrimonio. Muchas gracias por su atención. En esta oportunidad trataremos el tema activos, pasivos y patrimonio. Iniciamos con ¿qué es un activo? Se define como el conjunto de bienes o recursos que controla la empresa para llevar a cabo su actividad económica, como por ejemplo las instalaciones o oficinas, terrenos, herramientas, maquinaria, dinero en cuentas bancarias, dinero en efectivo o elementos de transporte. ¿Qué es un pasivo? El pasivo es el que refleja las deudas o obligaciones de una empresa, como por ejemplo préstamos bancarios, deudas con la seguridad social, deudas de nómina, deudas con proveedores, deudas por impuestos, deudas por suministros e hipotecas. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el grupo de bienes que tiene una persona natural o jurídica o las empresas, como por ejemplo maquinaria, terreno, locales. Esto ayuda a definir la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos. Es el dinero que recibe un agente económico debido a su actividad económica. Existen dos tipos de ingreso: el ingreso ordinario y el no ordinario. El ordinario son los que se derivan de transacciones, transformaciones internas y otros eventos. El ordinario, por ejemplo, es por la venta de bienes, impuestos, y los no ordinarios se basan en ingresos
de actividades que no predominan en la empresa, por ejemplo, los que pueden surgir de actividades financieras o de venta de activos. El siguiente tema que voy a explicar es el de gastos. ¿Qué son los gastos? Un gasto es un egreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio en función del correcto desarrollo de sus actividades. Constituye una disminución de las utilidades y por ende un aumento en la deuda. Básicamente un gasto es una salida de un recurso que se utiliza en los aspectos operativos de la empresa como los sueldos de los colaboradores, el alquiler de sus oficinas o la adquisición de materia prima. La clasificación de los gastos, tenemos los gastos indirectos. Estos están ligados con la elaboración del producto o prestación del servicio, por lo que afectan de manera directa a la fijación de los precios. Entre ellos encontramos la mano de obra, las tasas de envío, el transporte y logística, entre otros. Tenemos los gastos indirectos. Estos no están directamente relacionados con la fabricación del producto, pero también son necesarios dentro de la organización. Uno de los ejemplos de los gastos indirectos son el mantenimiento o pago de sueldo a promotores, entre otros. Tenemos los gastos fijos, que son aquellos que se caracterizan para mantener más o menos el mismo importe en el largo plazo a cada mes, así como lo deben ser los salarios, los alquileres o los servicios. Están los gastos variables. Estos varían de importe según las circunstancias o el volumen de las diferentes operaciones llevadas a cabo por cada empresa, lo que los hace difíciles de prever. Este tipo de gastos abarcan impuestos y tributos, pago de horas extras a los empleados administrativos, entre otros. Los tipos de gastos. Tenemos los gastos administrativos, que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa. En estos gastos están los útiles de oficina, los alquileres de oficina y los salarios del personal administrativo. Tenemos los gastos financieros, que son aquellos recursos de terceros que una empresa utiliza para cumplir un objetivo determinado. En este tenemos los intereses por préstamos, las comisiones por emisión de cheques o las comisiones por transferencias. Los gastos de ventas, que estos contemplan todos los que se requieren para completar el proceso de venta de los productos o servicios, es decir, los que se destinan a la distribución, entrega, promoción y postventa. Estos gastos de ventas y administración, junto con los gastos generales, conforman los gastos operacionales de un negocio. Teníamos como ejemplo los salarios de vendedores, la comisión de vendedores, la publicidad. ¿Qué diferencia hay entre gasto y costo? Los gastos que tiene una empresa tienen el fin de garantizar el desarrollo de las operaciones. En cambio, los costos son los recursos que se invierten en la producción del bien o servicio, como la mano de obra y las materias primas. La contabilización de un gasto. Aquí tenemos un ejercicio, dice que se compran elementos de papelería por valor de 20.000 y se cancelan en efectivo. Tenemos la cuenta de papelería, que en este caso es un gasto, la 51.9530. La naturaleza de esta cuenta es débito, por eso en este asiento los 20.000 van a débito. Y como nos dicen que se cancela en efectivo, tenemos la 110505, que es caja, y tenemos los 20.000 en el crédito porque no sale de la caja. Muchas gracias.